Muy buenos días o tarde para todos. Mi nombre es Andrés Camilo González Calderón. Soy estudiante de Administración de Empresas en la UNAD y el día de hoy les hablaré sobre dos conceptos fundamentales en la administración o en el manejo financiero, mejor dicho, los cuales son ampliación de capital y política de dividendo, dos conceptos muy fundamentales hoy en día para las empresas. Como introducción de este video, diré que la ampliación de capital y la política de dividendo son dos conceptos claves para fortalecer la economía empresarial y manejar las ganancias de una manera más eficiente. Veremos cómo se realiza una ampliación de capital y sus aspectos fiscales como ejemplos prácticos, así como las reglas fiscales que regulan el reparto de dividendo entre los socios. Entonces, ¿qué es la ampliación de capital? La ampliación de capital no es más que el proceso que consiste en aumentar los recursos económicos o patrimoniales que tiene una empresa para operar, es decir, incrementa pues como el dinero y los bienes que forman parte del capital social de esta empresa. Hoy en día la ampliación capital puede realizarse de dos formas principales, tiene algunas otras, pero pues en este caso dos formas principales. La primera pues es la aportación de los socios, ya sea en efectivo o en especie, y la segunda es pues como la capitalización de las unidades o reservas, que consiste pues que no se gasten, no se gasten estas unidades o repartan estas unidades, sino que se usan para reinvertirse. Ambas formas fortalecen pues la posición de financiera de la empresa y facilitan pues nuevas inversiones y ayuda a aumentar pues como la solidez de la empresa ante crisis. Profundizando un poco más en estas dos formas de ampliación de capital, tenemos que una vez se crean estas alianzas o negociaciones entre socios, pueden ellos aportar de una manera, ya sea en dinero, ya sea en efectivo o hablando pues como en especie, ya sea en vehículos o maquinarias o equipos que ayuden pues a la empresa en su momento. Pues la segunda forma pues ya viene siendo como la capitalización de las unidades. En este caso pues las ganancias obtenidas por la empresa en lugar de repartirse entre esos socios que tenemos, se reinvierten y se suman al capital social. Eso implica que tengan un mayor flujo de dinero nuevo y representa un crecimiento patrimonial grande, lo cual es importante y permite que la empresa sin necesidad de recurrir a una deuda o financiamiento externo crezca. En este caso estamos hablando de un crecimiento exponencial o de buscar crecimientos exponenciales para la empresa. Todo esto queda registrado ante las entidades que regulan pues, las empresas en Colombia. En este caso pues tenemos que las aportaciones sociales no se consideran como un ingreso grabado, pues siempre y cuando éstas cumplan los requisitos fiscales contables establecidos por ley. Y por otro lado tenemos que la capitalización de las unidades tampoco genera un impuesto o un flujo efectivo, es decir, que no se paga nada por convertir pues estas ganancias en capital social. Ahora hablemos sobre la política de dividendos. Pues la política de dividendos es otro aspecto crucial en la administración financiera. Pues esta política consiste en tomar decisiones sobre cómo se distribuirán las utilidades generadas por la empresa, como cuánto se repartirá entre los socios o accionistas y cuánto se reinvertirá para seguir fortaleciendo pues dicha empresa. Aquí es donde se entran en las reglas fiscales. Pues solo puede repartirse las utilidades que ya han cumplido con sus obligaciones fiscales. Es decir, deben ser utilidades que ya han pagado impuestos sobre la renta correspondientes y se reparten pues estas ganancias que no han sido fiscalizadas. Siempre puede como pueden haber problemas que enfrente pues como la SAT. También pues es importante considerar que es del tipo receptor de los dividendos. Si una persona física deberá pagar un impuesto adicional del 10%, en cambio las personas morales reciben un tratamiento fiscal diferente. Generalmente pues es más favorable para ellos. Ahora bien, hablemos sobre un ejemplo de lo que es la política de dividendos y pongamos como ejemplo una empresa. En este caso, pues hablemos como si tuviéramos una empresa. En este caso, digamos que se llama Delicias Mexicans. Y esta tuvo pues como una ganancia de 100.000 al año y decide repartir 40.000 entre dos accionistas. Ana, que es una persona física, y Inversiones ABC, que es una persona moral. En este caso, pues Ana recibe la mitad, que son 20.000, pero es una persona física. Deberá pagar el 10% adicional sobre el impuesto de este monto que se le otorgó. Es decir,
2000. Por otro lado, tenemos que Inversiones ABC no tiene que pagar impuesto adicional, ya que es una persona moral. Y los dividendos recibidos tienen otro tratamiento fiscal. Como conclusión, tenemos que pues, la ampliación de capital es una herramienta muy útil hoy en día para el crecimiento y el fortalecimiento financiero de las empresas. Pues claramente si se hace o se tiene de manera correcta, no generará pues impuestos. Por otro lado, pues tenemos que la política de dividendos debe diseñarse pues teniendo en cuenta las reglas fiscales establecidas hoy en día para evitar que éstas tengan cargas impositivas adicionales o sanciones legales. En recomendaciones tenemos que es fundamental que todo movimiento sea debidamente registrado ante la ley. Todo esto pues incluye las aportaciones como la capitalización y la distribución de dividendos, pues no solo para garantizar su validez legal, sino también como para protegerse en este caso de auditorías o revisiones fiscales. Muchas gracias por ver.